Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos con la lectura del libro El Yoga de Swami Krishnananda, capítulo número 12. Estabilidad mental en la práctica del asana. Patanjali menciona otro punto muy importante e interesante: Ananta Samapati Vyam. Es un término que los comentadores han interpretado de muchas maneras. Ananta Samapati es un término que literalmente significa la adquisición de un estado de ánimo de infinitud, algo peculiar. No sabemos qué significa realmente. ¿En qué consiste un estado de ánimo de infinitud? Esta es solo la traducción literal. Algunos intérpretes ortodoxos dicen que Ananta significa la serpiente mitológica o la serpiente cósmica que se supone sostiene el mundo entero con sus miles de capuchas, mientras se concentra en el hecho de que sobre su cabeza hay un mundo enorme, de modo que lo mantiene en equilibrio, sin realizar el menor movimiento. Recuerdo a una anciana señora que me decía, cuando yo era un niño pequeño, que los terremotos se producían cuando esta gran serpiente cambiaba la tierra de una a otra capucha. Cada vez que se cansaba de tener la tierra entera sobre la misma capucha durante mucho tiempo. Por eso, cuando había un cambio, se producía una sacudida. Esta es una creencia puránica y mitológica, y algunos comentadores de este sutra de Patanjali dicen que Ananta Samapati significa, en este sutra, la sensación de la posición de equilibrio y fijeza que Mahasesa, la serpiente cósmica, mantiene mientras sostiene el mundo o la tierra sobre sus capuchas. Pero el otro significado de la palabra Ananta es infinitud, una expansión infinita. Anta significa límite. Ananta significa sin límite. Por tanto, se espera que se mantenga una actitud o estado de ánimo limitado. Este parece un significado más racional que el anterior mitológico. La idea de lo infinito provoca inmediatamente fijeza en el organismo. A veces esto parece un argumento circular, porque la idea de lo infinito no puede surgir en la mente si no está en un estado de meditación. Y todavía no hemos alcanzado el estado de meditación, ya que solo nos encontramos en la práctica del asana. El asana sirve para lograr esta idea de infinitud presupuesta en la propia práctica del asana. Esta es la dificultad que surge al intentar comprender el verdadero significado de la instrucción de Patanjali. Sin embargo, hipotéticamente podemos interpretar que la infinitud aquí mencionada no es la infinitud real, sino un concepto psicológico de infinitud que podemos poseer ya ahora, incluso antes de entrar en las etapas más elevadas de la meditación y el samyama. Podemos tener una concepción psicológica de lo ilimitado. Esto no es difícil para ninguno de nosotros, porque cuando pensamos en el límite de cualquier cosa, pensamos en su finitud. Pensamos en el intenso espacio o en el horizonte, más allá de los cuales no podemos ir con la mente, y descubrimos que la mente deja de pensar porque detrás de ellos no hay nada más en lo que poder pensar. Hemos ido hasta el límite más lejano del horizonte. Pensamos en el inmenso espacio y seguimos pensando en el espacio a millones de años luz de distancia, y la mente deja de pensar. No tiene nada en qué pensar.
Detrás ya no hay más objetos. Esta es una clase de asunción psicológica de la infinitud. Cuando pensamos así, en cierto modo nos concentramos psíquicamente, y la infinitud psíquica que entra en el organismo al adoptar este método produce una vibración simpática en los nervios, una vibración que se comunica a los músculos y al cuerpo. Y entonces nos sentimos felices. Estas, pues, parecen algunas de las sugerencias que da Patanjali en el sutra Prayatnasaitillyanantasa Mapativiryam. Solo sentarse sin pensar en nada en particular durante días o incluso meses es muy beneficioso. Al principio, a cualquiera le puede resultar difícil concentrarse, incluso solo cantar un nombre. Al comenzar, a la mente no le agradará ninguna clase de concentración, así que dejémosla que no piense. Que la mente piense lo que quiera. Que vague por 1001 caminos. El estudiante de yoga no tiene que preocuparse, sino quedarse sentado, solo sentado. Eso ya es un gran logro. Incluso sentarse es una gran cosa. Uno no puede sentarse así mucho tiempo. No hay que pensar que sentarse durante 2 o 3 horas sea algo ordinario. Es un logro por sí mismo. Es una gran cosa. Y por eso se puede sentir una satisfacción legítima si se es capaz de sentarse al menos durante 1 hora sin cambiar de postura. Después, gradualmente, como un buen amigo hablando con un amigo, se puede hablar a la mente, los órganos sensoriales y los pranas sobre el objetivo por el que uno se sienta. Asana, que es la postura sentada, es el verdadero comienzo del yoga propiamente dicho. Aquí entramos en el verdadero y real campo del yoga propiamente dicho, porque el hombre es esencialmente un cuerpo y esta es la última idea que le abandona. Se pueden cortar las relaciones con la sociedad, pero no se pueden cortar con la idea de que se es un cuerpo. Es posible alejarse del ruido y el bullicio de la vida social yéndose a la cima de una montaña o a una zona desértica o a una cueva, pero nunca se puede sentir que no se es un cuerpo. Es una carga muy pesada que llevamos y por eso la práctica del yoga comienza con toda su seriedad en su espíritu propio, desde la etapa del asana. Om Namah Shivaya.